Modelos basados en probabilidad. Dentro de la inteligencia artificial hay un clasificador que se llama clasificador bayesiano ingenuo. Ese clasificador trabaja con unos datos de entrenamiento, unas estadísticas y probabilidades. Con esas estadísticas y probabilidades se trabaja con el modelo Naive-Bayes y este nos da un clasificador. Aquí se va a demostrar cómo clasificar el correo spam y no spam con este clasificador bayesiano ingenuo. Digamos que este clasificador, entre más tiene ejemplos, mejor, entre comillas, aprende gracias al modelo, clasifica mejor los correos. Entonces, este ejemplo que vamos a ver está en el libro Inteligencia Artificial, Fundamentos, Práctica y Aplicaciones, segunda edición, de Alberto García Serrano. Les recomiendo este libro, muy bueno. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer va a tener dos categorías y lo vamos a entrenar, y el sistema con ese entrenamiento va a sacar estadísticas. Lo vamos a entrenar y el sistema con ese entrenamiento va a sacar estadísticas, y junto con el modelo Naive-Bayes pues va a poder decirnos o clasificar el correo si es de spam o no spam. Entonces tenemos la categoría pues son dos categorías, spam y no spam, y las palabras que pertenecen a una categoría dada, las probabilidades. Esto trabaja con probabilidad condicionada, pues para Naive-Bayes, que hay muchos documentación sobre Naive-Bayes. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de la categoría por la productoria de la probabilidad de la palabra dada la categoría. Es decir, que vamos a mirar la probabilidad de que una palabra esté en una categoría, o sea, que tanto está o dónde aparece la palabra en esa categoría. Aquí se va a mostrar el sistema funcionando y ahora pues miramos los principios básicos. Entonces mire que tenemos el sistema entrenado con estos correos entre comillas, donde cremas a buen precio es spam, este también es otro spam que lo repetí ahí, lunes, quedamos mañana lunes para ir a cine, este no es spam, y entonces así sucesivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejemplos donde hay spam y no spam. Y acá abajo tenemos un ejemplo de clasificación. Por ejemplo, si vamos a mirar qué pasaría si ya con ese entrenamiento, el entrenamiento es la parte de acá, vamos a ver cómo nos clasificaría esta que dice pedidos de cremas en tu casa a buen precio. Miremos el que dice, cómo lo clasifica con Naive-Bayes. Mira, él dice que es spam. Vamos a mirar otro que dice nos vemos mañana lunes en el cine, en cine, pongámosle una coma acá, así. Entonces nos vemos mañana en cine, la película es increíble. Vamos a ver cómo lo clasifica dependiendo de su entrenamiento. Mira cómo lo clasifica como no spam, libre de virus. Digamos que estos dos ejemplos nos muestran que el programa con Naive-Bayes responde a esa clasificación, o sea que en términos generales él nos puede clasificar el correo, ¿sí? Si está spam o no spam, o al menos el texto que está allí. Ahora entonces vamos a explicar un poco de la teoría de Naive-Bayes, cómo funciona, y volvemos a la explicación del programa que está hecho en Java. En el libro que les mostré ahora está hecho en Python, y lo que yo hice fue ese programa convertirlo a Java. Se puede decir que la probabilidad condicionada es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B. Esa es la probabilidad condicionada y se llama probabilidad de A dado B. También se puede despejar y tenemos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de B, que eso es igual a, si despejamos aquí queda probabilidad de A interceptado con B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Cuando los sucesos son independientes, mire que la probabilidad de A
interceptado B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y cuando los sucesos son independientes, sería la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, y la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Quiere decir que estos sucesos, como son independientes, y el ejemplo que se da, pues ¿cuál es la probabilidad de que se saque un número par teniendo en cuenta que el día está soleado? Pues estos sucesos en teoría pues son independientes. Y aquí hay otra forma de la probabilidad. Si tenemos el espacio muestral separado en unas subpartes, y siendo B cualquier suceso, o sea que la probabilidad de B de ese suceso B va a ser igual a la probabilidad de B interceptado con A1 más la probabilidad de B interceptado con A2, y hasta llegar a la probabilidad de B interceptado con AN. O sea que ese suceso B se debe ver la probabilidad de su intersección con todas las partes del espacio muestral para hallar su probabilidad. Entonces miren que si se conoce la probabilidad de cada parte ahí y la probabilidad del suceso B, yo puedo también calcular la probabilidad de ahí dado B. O sea que lo estamos calculando de forma cambiada aquí. Y la probabilidad de ahí dado B es igual a la probabilidad de ahí interceptado con B dado sobre la probabilidad de B. También les muestro esta diapositiva para que vean cómo pues en la probabilidad Knight-Valle se va despejando. Miren que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de B. Pero miren que la probabilidad de B con lo que se veía ahora pues es una sumatoria de el despeje de cada una de la intersección por las partes que tiene el espacio muestral. Esa probabilidad de que fue esta fórmula que se hizo acá, esta de aquí, y entonces esta va abajo, y la intersección por el despeje da la probabilidad de B dado ahí por la probabilidad de ahí. Esta fue la fórmula que se saca de interceptado B, que la sacamos de acá. La probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que es la que se tiene acá. Entonces esta fórmula se despeja así y da como resultado. Y luego ya llegamos ahora sí a lo que es el teorema de Bayes ingenuo, que dice que la probabilidad de una causa dado un efecto es igual a la probabilidad del efecto dado la causa por la probabilidad de la causa sobre la probabilidad del efecto. Y con esto es que trabajan Knight-Bayes. Eventos sucesivos, por ejemplo, ya con múltiples causas, para utilizar el clasificador bayesiano, tenemos la probabilidad de la causa dado el efecto 1, del efecto 2 hasta el efecto n, va a ser igual a la probabilidad de la causa por la productoria de la probabilidad del efecto su i dado la causa. Entonces con esta es que vamos a hacer el clasificador de las palabras. En este caso tenemos, como explicábamos ahora, la categoría y cada una de las palabras que intervienen en esa categoría de ese correo spam o no spam. En este caso vamos a ver la probabilidad de la categoría dada las palabras, o sea, de acuerdo a lo que contenga el correo, de acuerdo a las palabras que contenga el correo, vamos a ver la probabilidad de que pertenezca a una categoría. Y eso está dado por la probabilidad de la categoría dado la probabilidad de la categoría por la productoria de la probabilidad de la palabra dada la categoría. El programa va a trabajar con una lista de palabras y unas categorías. Miren que aquí está el ejemplo donde pues está no spam, las palabras que puede contener un correo no spam y las palabras que pueden contener un correo spam. Como dije, este ejemplo está en el libro de inteligencia artificial ya mencionado. Entonces aquí tenemos un método que se llama lista palabras, que devuelve
una lista de palabras mayores a 2 caracteres. No vamos a desgastar contando las palabras que sean menores a 2 caracteres como la, de, no, las mayores a 2 caracteres. También hay una cPalabra, que es un diccionario con las palabras y el número de veces que aparece en cada categoría. Entonces está interesante, aparece 2 veces en no spam y 1 vez en spam. Relojes aparece en no spam 0 veces y 1 en spam. Entonces mire que así se va armando la estadística de y el aprendizaje del programa para ver si es spam, que se llama cCategoría, un diccionario con el número de textos que aparecen en cada categoría o el número de ejemplos. Entonces en este caso ahí pues se tiene como ejemplos 2 spam, 2 no spam y 3 spam. En el caso de otros sería los ejemplos, pues contar el número de ejemplos que aparecen acá. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 spam y 2 que no son spam. Y tenemos la variable cTextos y total palabras con el número de textos y el total de palabras respectivamente. Entonces con esto es que el programa se hace. Y luego se llama el método clasificar, que clasifica los textos con las estadísticas anteriores utilizando Naive-Bayes. Bueno, aquí es donde ocurre la magia del clasificador Naive-Bayes. Aquí tenemos las categorías que pues más adelante miraremos que las categorías son la cantidad de palabras que hay en cada categoría, en este caso 2 categorías, y se promedian con la cantidad de textos. Aquí tenemos la separar palabras, que coge las palabras y saca un array list de palabras sin repetir. Se recorre cada palabra y vamos a buscar la palabra en categorías. Y aquí en categorías lo que aparece es cuántas veces la palabra aparece en una categoría o spam o no spam. Y aquí pues Naive-Bayes empieza a aparecer, porque mire que aquí tenemos la probabilidad de la palabra es igual a esa palabra, cuántas palabras de esas hay en una categoría dada, por ejemplo en este caso la primera categoría, dividido el total de palabras. Luego hacemos la categoría dada la palabra, la probabilidad de la categoría de la palabra, y esto es igual a la probabilidad condicional, es igual a la probabilidad de palabra sobre la probabilidad de categoría. Y luego la probabilidad B es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad de la palabra sobre la probabilidad de la categoría. Y así es como se hace en este pedacito Naive-Bayes. Y acá al final se pregunta cuál de las 2 categorías es más alta, y así el texto se clasifica para una categoría dada, o spam o no spam en este caso. Entonces miren, este es el método que clasifica utilizando el Naive-Bayes. Entonces ahora vamos a mirar los otros métodos que corresponden a la parte de entrenamiento. Miren acá abajo donde ya, si la categoría es igual a 0, pues es un spam, y de lo contrario no es spam. Ustedes lo pueden revisar y mejorarlo, ese procedimiento, pero aquí es donde ocurre la parte de donde se hace el Naive-Bayes. El código que se acaba de explicar es esta fórmula de clasificador bayesiano, que es la probabilidad de la categoría dada la palabra 1, palabra 2, palabra n, es igual a la probabilidad de la categoría por la productoria, aquí es donde está el for incluido, de la probabilidad de la palabra sub i dada la categoría. Este es el pedazo de código que se acaba de explicar, y ustedes pues lo pueden hacer de otra manera, lo pueden mejorar. Y acá la parte que sigue es ponerles el código para que ustedes vean cómo se implementó. Miren que aquí tengo una array list de palabras. Tengo las palabras, digamos que hasta 30, pues porque era el ejemplo que se quería, donde tenemos un vector para spam y no spam. Y la idea es que en el array list cada palabra va a tener un índice, y ese índice en este vector de spam y no spam va a contar cuántas palabras aparecen
en spam, en los ejemplos de spam, y cuántas aparecen en el lado de no spam. Y con eso vamos armando. Miren, ingresar palabra aquí. Entonces tenemos que, si la palabra no está, entonces adicionamos la palabra con su índice, y en el índice se va a sumar si es spam o no spam. Y si la palabra está, pues se busca, y en el índice que le corresponde a la palabra, pues se va a sumar spam o no spam. Digamos que esto es muy importante para las estadísticas y luego sacar la probabilidad de la palabra. Entonces así es que se hace. Aquí ingresar palabra. Lo único que hacemos es ingresar la palabra en un array list y contar cuántas veces aparece esa palabra en spam y cuántas veces aparece en no spam. Aquí es ver palabras, simplemente pues imprime las palabras, buscar palabra categoría. Entonces mire que acá pues se busca lo que se hizo aquí, se ingresa una palabra y lo que se busca es cuántas veces aparece en spam y cuántas en no spam, y se devuelve en un vector en 0, en la posición 0 del vector, el spam, las cuántas veces hay en spam, y en la posición 1 del vector se devuelven las que no son spam. Y entonces aquí hay una raíz de palabras, miren acá. ¿Sí? Entonces por eso les digo que ustedes pueden implementarlo de otra manera. Aquí tenemos una matriz de lo que se vio acá arriba, de cantidad de palabras, para pues hacerlo mucho más cómodo. Y acá separar palabras, digamos que pues es muy importante, porque miren que acá está el texto y la categoría. Por eso cuando ustedes ven el entrenamiento, en el entrenamiento se pasa cada uno del texto y a qué categoría corresponde. Eso es importante porque este sistema, entre más ejemplos tenga, funciona mejor. Entonces, acá es donde se clasifica, digamos que también es muy importante acá es donde se separan esas palabras, dice separa el texto de la palabra y las coloca en una lista. Entonces, sí, aquí está el temporal, coge la raíz de palabras y solo saca, miren aquí, las palabras que sean de longitud mayor que 2. Por ejemplo, las palabras de la no las va a sacar, o las palabras y luego las va adicionando a una lista de palabras y de una vez las va categorizando. Miren, en la categoría 0 coloca las que son spam y en la categoría 1 coloca las que son no spam, y ahí va armando todo el diccionario para hacer la estadística. Miren que el texto, la cantidad de texto solo se va a contar pues cuando encontramos una categoría. ¿Por qué? Porque este mismo nos va a servir cuando estemos clasificando, pues le vamos a enviar un texto sin una categoría y él va a tratar de identificar ese texto dentro de la categoría a la cual pertenece. Entonces por eso dice que si es diferente el texto de vacío. ¿Dónde pasa esto? Pues cuando después del entrenamiento estamos preguntando por un texto específico. Por ejemplo, miren que este no tiene categoría porque este no es entrenamiento. Esto ya es que vamos a ver si un correo nuevo es spam. El entrenamiento se hace acá. Entonces, continuando con la explicación, mire que es muy sencillo hacer un clasificador Naive-Bayes, y como le decía a los estudiantes, sirve mucho para un proyecto de grado cuando pues se trabaja con un profesional, en este caso de la salud, o un profesional, donde nosotros podamos establecer en una situación dada que podamos resolver con Naive-Bayes con ayuda de un experto, un experto del tema que se está tratando. Se puede hacer un sistema mucho más robusto y pueden salir proyectos interesantes. Entonces acá simplemente, como dicen los libros, es un problema de juguete, pero esto se puede llevar a algo más completo. Y mire que esto lo que devuelve es la lista de palabras sin repetir, lo devuelve. Acá unas estadísticas pues, que se trató de hacer, donde estaba la categoría, y dividió la cantidad de textos para spam y para no spam, y pues uno va midiendo allí. Aquí está el clasificador que ya se explicó, y acá está el programa principal. Entonces miren, voy a dejar el código más despacio para que lo vean, pero ustedes lo pueden hacer más sencillo. Simplemente es que implementen esta parte de la fórmula. Esta parte de aquí es la que que sepan cómo implementar esta parte, y con eso pueden hacer su clasificador Naive-Bayes. Entonces vamos a colocar el código sin audio.